Ya, en cuanto a las gráficas, en la primera gráfica, que sería la levadura con azúcar, eh, se puede ver en la gráfica que el incremento del peso eh, en cuanto al tiempo en la degradación del azúcar son buenos, ya que a mayor tiempo, eh, 70, ya que se ve que a mayor tiempo se va degradando mayor cantidad de azúcar, ¿verdad? En la segunda gráfica eh, no, no ocurre lo mismo, la degradación es mínima, como se pueden ver en los datos del peso. Ya llega a un tiempo de 70 minutos, pero la degradación continúa en 22,9 de peso. Y en la otra gráfica, a los 70 minutos ya se veía un peso de 11, ¿no? Entonces ahí se puede ver la diferencia de la acción de las enzimas, de la harina, el azúcar, la glucosa, fructosa, que actúan sobre la masa, ¿no? Eso sería, Jimmy. ¿Está bien? Gracias, Sergio. Bien, ahora Giovanna, pues, no sé si está Giovanna, sí, ya está Giovanna, ¿no? ¿Puedes compartir, Sí, Giovanna? sí, sí, Ya, ya. Tendría gracias. que dejar de compartir. Sí, ya lo está haciendo. ¿Se ve, no, doctora? Sí, se ve, Ya. se ven. Tres puntos Eh, importantes. Dentro de los puntos importantes puedo considerar a los factores que influyen en la acción de las enzimas. En esta podemos decir que la acidez la acidez de las masas madres, también estaría la temperatura de la masa y de la fermentación, y también otro factor sería la temperatura del horno. Otro factor, o bueno, otro punto importante también sería el sustrato disponible de la harina. Esto es bien importante, ¿no? La cantidad del sustrato y la enzima que estén ambos relacionados. Cuando el sustrato es limitado, la acción de la enzima es lenta y limita su reacción. Cuando la cantidad del sustrato se eleva, la reacción es más rápida y es más efectiva. Otro sería el pH. Como decían mis compañeros, el pH es una medida de la acidez relativa de la masa. La acidez eh, es óptima, ¿no? Y se obtiene difícilmente cuando no se añade en una proporción de la masa madre. Y para degradar una solución de almidón puro a un pH de 4,6 durante 60 minutos a 300 grados centígrados. Eso sería, doctora. Ya, muy bien. Tus gráficas, Ahora, entonces. ¿se ve? Sí, sí, se ve, Ya. Giovanna. En este gráfico, doctora, podemos mencionar que en el eje, como usted nos estaba explicando, ¿no? En el eje X está el tiempo y en el eje Y está el peso. Y para poder interpretar esta gráfica de la elaboración del pan con el azúcar, podemos indicar que el momento de cero de la preparación de la masa pesa 27,8. Ahí podemos ir viendo. Y a los 70 minutos la masa se va perdiendo el peso. Esto se debe y podemos ver claramente, ¿no? Que se va perdiendo el peso, y esto se debe porque se produce la fermentación y se va degradando el almidón. Esto como se va a degradar el almidón, va a dar lugar a un producto que es la glucosa y también el dióxido de carbono.
En el segundo gráfico, la levadura sin azúcar, en el presente gráfico podemos ver que la levadura sin azúcar tiene una misma disminución, pero ya es mínima en cuanto a la anterior. Y eso que hemos visto que el tiempo es similar, ¿no? Eso sería, doctora. Ya, muy bien. Voy a compartir el de Cecilia, que ya lo tengo aquí. Un momentito. Ya, voy a empezar que los puntos importantes que yo he tomado es que la milasa fúngica, que es la que a lo que he entendido, ¿no? Que es la que se da por la actividad de las levaduras, tienen la dosificación de la enzima y de la temperatura que a 75 grados a la harina de la malta llega hasta los 75 grados, tiene esa resistencia y esta milasa fúngica, su actividad se corta a los 60 grados, entonces por eso se le ha optado por usar más esta milasa fúngica porque ahorra en tiempo, ¿no? Y también vamos a ver de la evolución de la enzima en la panadería, que para que las enzimas generen su acción necesitan que la harina esté hidratada y eso consiste en la disgregación del almidón en azúcares. Entonces, gracias a esta disgregación va a haber la producción de gas y por eso se va a mejorar la capacidad enzimática. Y también es muy importante el sustrato disponible en la harina, ya que sustrato ilimitado, la reacción enzimática va a ser lenta y limitada, y cuando el sustrato va a estar elevado, la reacción enzimática va a ser rápida y efectiva. Y la temperatura, como todos estábamos diciendo, que sí o sí necesita la levadura para realizar su actividad, necesita estar a una temperatura óptima. Y el pH también es importante, ya que para degradar una solución de almidón necesita un pH de 4.6. Y también he visto importante la amilasa, porque a lo que se ve en esta teoría, esta enzima es la que más se encuentra más abundante en las harinas. Ahora sí, los gráficos, por favor. Ya. En el caso de tus gráficos, no sé dónde están, Cecilia. No está tus gráficos en la No es- plataforma. Está el informe. Ah, perdón, aquí está. Estoy viendo de otra persona. Sí, sí. Lo guarde con informe. Sí. Sí, aquí está. Bien, ahí está. Entonces, en estas gráficas, también me he ido por la parte de estadística, vemos que este tipo de gráficas relacionan tipo de variables, ¿no? Que en el eje X tenemos el tiempo y en el eje Y tenemos el peso. Entonces, estos gráficos sí se relacionan porque vamos a ver que la variable independiente va a ser el tiempo de la disminución debido por la producción de dióxido de carbono, y en el eje Y vamos a ver que esta va a depender, la disminución de esto va a depender por el tiempo en que se va a expandir la fermentación. Ya, pero en ambas gráficas podemos ver que una tiene contenido el azúcar, se añade el azúcar y en la otra no. Entonces, no sé cómo explicarme, ingeniera, es que la verdad me ha complicado al hacer, pero a ver, en el gráfico 1 podemos observar que la disminución del peso se da de una forma más acelerada, ya que podemos ver que desde el inicio tenemos un peso de
de 28.7 a los 5 minutos va a disminuir a 27. Y vemos que desde el inicio a los 10 minutos va a haber una disminución del peso de 27.8 a 11. Y en los 70 minutos de 27.8 va a rebajar a 11. Entonces, esto se debe a que se ha agregado una cantidad de azúcar, ya que este azúcar va a hacer que la fermentación se acelere y por eso, digamos, va a haber ese cambio, ¿no? Esa disminución. Y en el gráfico 2 podemos ver que no hay no hay una disminución del peso así tan grande como vemos en el gráfico 1. Por esto, porque no se ha añadido azúcar, pero digamos, si se ha dado la reacción fermentativa es porque, como estaban mencionando, la harina tiene sus propios azúcares. Entonces, en este caso va a actuar sobre el almidón y el almidón tiene la amilosa, que tiene cadenas de glucosa. Entonces, por eso va a haber la disminución un poco baja, ¿no? Eso. Bien, Cecilia. Efectivamente, hay varios puntos en el caso de la exposición que ha hecho Cecilia, que son bastante importantes justamente en el hecho de no utilizar el azúcar como un nutriente principal, ¿no? Ha hecho una descripción bastante clara sobre lo que sucede cuando no hay la presencia del azúcar, que eso es lo que quería que se refleje justamente en los gráficos. El azúcar como nutriente va a ayudar a que la levadura empiece a secretar sus enzimas y estas enzimas dan lugar al inicio de la fermentación con respecto a los sustratos que están presentes en la harina, que es el almidón, ¿no es cierto? En varias oportunidades ustedes han nombrado como sustratos en la gráfica número 2, cuando no hay azúcares, la glucosa, han dicho glucosa, fructosa, sacarosa. Glucosa sí, efectivamente, pero fructosa y sacarosa no hay. En el caso de la gráfica número 2, al menos la sacarosa no va a estar presente. En el grupo número 1 sí, pero si hablamos del almidón, o si hablamos, perdón, del sustrato principal de la harina, es el almidón. Y ese almidón, en este caso Daniel lo explicó así y estaba bien, este almidón se va a ir degradando a medida que va dándose la fermentación y se va a obtener la molécula simple que es la glucosa. Solamente glucosa. No hay fructosa y no hay sacarosa. Pero no forman parte de la composición de la harina. ¿Sí? El principal... perdón, un ratito. Perdón, es que están haciendo unos arreglos y se escuchan las máquinas. Bien, entonces, en relación a eso, el almidón es el que va justamente a degradarse y convertir a este azúcar ya. Van a degradarlo a convertir glucosa, ¿ya? Entonces, la glucosa es el azúcar principal justamente en la fermentación. Bien, perdón. Entonces, eso, ¿no? Que quede claro, nos sacamos la fructosa y la sacarosa en esta composición que ustedes han nombrado. Entonces, básicamente es la glucosa. Hay muy pocos que han tomado como un factor importante a las mismas enzimas, ¿sí? Es decir, la harina comprende enzimas y la levadura son las que va a proveer también una importante cantidad de enzimas.
Entonces, desde esos dos puntos tendríamos que haber considerado la presencia de las mismas que van a generar justamente esta fermentación y van a dar lugar, efectivamente, si bien son a otro tipo de reacciones que van a mejorar el tema de la panificación y no específicamente la fermentación, son importantes también, ¿ya? Entonces, para cerrar justamente eso, aclarar con el tema de, en la gráfica número 2, si bien no hay un nutriente que va a generar o secretar las enzimas para iniciar la fermentación, está el almidón y las enzimas que comprende la harina para generar también la parte fermentativa y otro tipo de reacciones que ustedes han visto, que he visto en sus mapas que han colocado, que obviamente van a mejorar esta parte de la obtención del producto que es el pan, ¿ya? Bien, vamos a entrar a la práctica número 3, que es el ADN, ¿no? En el tiempo que nos queda. ¿En qué consiste lo que vamos a hacer con respecto a esta práctica? Esta práctica va a comprender dos partes, ¿ya? Vamos a hacer en dos clases. Igual que en el caso de esta última práctica, van a ir presentando ciertos avances en cuanto a los resultados que vamos a ir obteniendo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la práctica del ADN? ¿Y de qué forma participan las enzimas? Que eso es importante. Entonces tenemos que estas enzimas ayudan a que se dé lugar una modificación genética en diferentes tejidos, ¿ya? Estos tejidos pueden ser tanto de origen animal como de origen vegetal y vamos a ver cómo, ¿ya? Voy a mostrarles, denme un segundito, por favor. Bien, entonces aquí tenemos la plataforma. Aquí está la práctica que les decía, la práctica número 3, que comprende el ADN, ¿no? Entonces, las enzimas, tenemos que ir identificando cómo las enzimas van a formar parte de lo que es el ADN, es decir, las funciones que pueden llegar a cumplir principalmente en la modificación genética de algún determinado tejido, ¿ya? Entonces, la primera parte va a consistir en que reconozcamos, vamos a ver reconozcamos el ADN, que vamos a ver un procedimiento de una extracción de ADN, principalmente de un tejido como es el más sencillo para poder realizar esa extracción y se realiza en el laboratorio también. Y seguramente cuando estemos en cuando podamos hacer las prácticas presenciales que sean se les ha hecho conocer a ustedes a inicio de semestre, es muy posible que esta sea una de ellas que vamos a desarrollarla. Si bien ustedes van a conocer la parte teórica, ¿no? Que es lo que estamos trabajando, entonces en el laboratorio no tiene que haber dificultad de desarrollar la parte práctica, ¿no? Entonces es aquí donde vamos a hacer un desarrollo del procedimiento, ¿ya? Un procedimiento que tiene un porqué. ¿A qué me refiero? Está dividida en tres partes el procedimiento de la extracción del ADN, ¿ya? Ustedes van a identificar cada una de ellas y van a explicarme cada una de ellas. Les voy a mostrar un video donde los explican muy paso a paso y cuál es la función de hacer esto, ¿no? Entonces, les voy a mostrar no se olviden de la cajita, ¿no? Aquí está esta cajita del ADN y en esta vamos a ir encontrando la información que ustedes van a necesitar.
tanto para la primera como la segunda parte, ¿ya? Entonces, cuidado que estén queriendo hacer la segunda parte y no comprendan y me pregunten, ¿y cómo voy a hacer esto? Tienen que estar muy atentos a qué es lo que tienen que trabajar en esta primera parte y qué es lo que van a trabajar en la segunda parte. En la primera, estoy especificando que se va a realizar la extracción del ADN, ¿ya? Y en la segunda, vamos a ver la participación de las enzimas cuando hay una mutación de este ADN en un determinado tejido, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que diferenciar. Entonces, ustedes entran, como ya saben, ¿no? Van ingresando y aquí van a tener la información. En este caso, una parte teórica, que es esta. Aquí está una descripción de lo que es el ADN. Aquí estamos haciendo referencia principalmente a dos células, dando lugar a la comparación del ADN en la célula animal y en la célula vegetal, ¿sí? ¿Qué es la replicación del ADN? Las enzimas que participan en el proceso de replicación también están aquí, pero nosotros lo vamos a ir desarrollando, les vuelvo a repetir, por partes, por dos. Uno, la extracción del ADN y el otro, lo que es la replicación del ADN, que tiene que ver con la mutación, con el cambio genético que se puede producir en una célula vegetal para dar lugar a una mejora, ¿no? Que ese es el objetivo. Entonces, vamos a ver en el caso, del procedimiento, ¿sí? Ese es el primer video que les voy a mostrar que tiene que ver justamente con este procedimiento. Les pido que estén atentos, me dicen si se escucha bien el audio, porque en relación a esto yo les voy a ir haciendo preguntas. Y en relación a esto van a trabajar una primera parte que van a presentar también la próxima clase. No va a ser tan largo como en este caso, pero sí va a haber una presentación importante. Ahora, antes de entrar a eso, ya van, Daniela, Laime, Carla, que no han presentado, no han dado lugar a la presentación de resultados. Tómenlo en cuenta, por favor, porque son 25 puntos que ustedes están perdiendo cada clase, ¿ya? Entonces, eso, por favor, tómenlo en cuenta. Y preguntar, antes de continuar con esto, en el caso de Anthony, ¿tú tenías resuelto o realizado el informe, es decir, el mapa semántico y el informe? ¿Él se me escucha? Sí, te escucho, Anthony. Sí, tenía problemas de internet de cada rato se me salía. Ahorita no sé si estará estable. Sí tengo, dice, los dos tengo. Ya, bueno, eso lo voy a ir verificando. Ya no nos da el tiempo para que lo presentes. En varias oportunidades, efectivamente, te salías por el internet seguro. Bien, entonces tienen obviamente el resto de las siguientes clases para poder dar lugar a la evaluación, es decir, no vayan perdiendo la evaluación. Adelantarles que el examen del primer parcial es el 15, ¿ya? Es decir, tenemos una clase más y la subsiguiente es su examen, ¿ya? El primer parcial. Voy a publicar las fechas de exámenes de la materia en la plataforma, ¿no? Si es que todavía ustedes no tienen, porque seguramente ya les van a pasar de todas las materias, pero en la plataforma va a estar el de la materia. No se olviden que la teoría y la práctica el examen se realiza el mismo día, ¿no? Así que eso, por favor. Bien, entonces voy a compartir la pantalla. Le hice una preguntita, perdón. Sí, Dijo que el examen es el 15. sí, ¿Y a qué horas le hice? a la misma hora de nuestras clases. Es que nosotros pasamos, yo paso metodología en la tarde, en los días martes, y con usted, digamos, pasamos lunes. Sí, el lunes es el examen, no es martes. No es lunes. 15 cae martes. No, lunes, marzo, 15 de marzo, lunes. Sí, doctor, está bien. Va a disculpar, he visto mal. Sí, está bien. Ya.
Bien, entonces, con relación al video que les voy a mostrar, por favor presten atención. Obviamente ustedes lo van a tener en la plataforma para ver las veces que ustedes crean necesario para poder realizar la parte que van a trabajar que les voy a mostrar a continuación. Pero lo que les voy a mostrar en este tiempo es importante porque les voy a hacer ciertas preguntas que son evaluadas también. Ya todo va sumando en relación a la participación que ustedes tienen en las clases. ¿Ya? Si no se escucha, me dicen por favor para corregir el tema del audio. Un ratito. En esta práctica vamos a extraer ADN, ácido desoxirribonucleico, utilizando material que habitualmente todos tenemos en casa, en nuestra cocina, como puede ser la sal común, la sal de mesa, cloruro sódico, o el bicarbonato sódico. Y como muestra vamos a emplear una muestra vegetal, un tomate. Vamos a extraer el ADN de este tomate. Utilizando un medio mecánico, como puede ser batiendo con una batidora pues nuestra muestra de tomate. Para ello añadimos un poquito de agua, agua destilada. Podemos emplear también agua comprada, agua mineral comprada en un supermercado. Y vamos a romper las células del tomate a base de golpes con la batidora, golpes de cuchilla. Batimos a intervalos de unos 10 segundos. Una vez triturado el tomate, vamos a colar con un colador este triturado para eliminar trozos de pulpa o de piel. Bien, lo que hemos hecho al triturar el tomate es romper las células, con lo cual se liberan todos los orgánulos contenidos en el citoplasma. El ADN en estas células va a estar contenido tanto en el núcleo como en las mitocondrias, como en los cloroplastos, todos ellos orgánulos rodeados de membrana. Para ello vamos a preparar una solución, un tampón de lisis, con el objetivo de poder romper esas membranas y extraer el ADN de ellos. El tampón de lisis está compuesto de agua destilada o agua mineral, unas cucharaditas de cloruro sódico, de sal de mesa, 2 cucharadas rasas. Con el cloruro sódico neutralizamos la carga negativa de los grupos fosfatos en el ADN. El siguiente componente de esta solución es bicarbonato sódico. Vamos a echar 6 cucharaditas, también rasas, de bicarbonato sódico. El bicarbonato sódico lo que hace es evitar que el pH de esta solución se vuelva muy bajo, sea muy bajo o se eleve demasiado. El tercero de los componentes es detergente, lavavajillas, que todos utilizamos pues, para fregar los platos, los vasos cuando tienen grasa. ¿Por qué? Pues porque decíamos que los orgánulos que contienen el ADN están rodeados por una membrana formada por lípidos, un tipo de grasa, y nada mejor que el detergente pues, para romper esa membrana de lípidos. Añadimos 2 chorritos de detergente. Pues bien, tenemos por un lado la muestra preparada, el tomate, por otro lado el tampón de lisis, y ahora vamos a mezclar los ingredientes. 10 mililitros de tomate, con 20 mililitros del tampón de lisis, y ahora tapamos y al menos agitamos esta mezcla durante 2 minutos. Durante este tiempo el tampón de lisis está actuando, disolviendo las membranas biológicas y haciendo que el ADN se libere tanto del núcleo de la célula como de los cloroplastos como de las mitocondrias. A continuación filtramos esta solución
y pasamos 5 mililitros de esta solución a un tubo. A continuación, vamos a proceder a extraer el ADN de esta muestra. Entonces, para ello, cogemos los 5 mililitros de triturado de tomate y le vamos a ir añadiendo despacito 10 mililitros de alcohol al 96%, alcohol que se puede encontrar fácilmente pues, en una farmacia. El truco consiste en inclinar los tubos y ir añadiendo estos 10 mililitros de alcohol muy despacito, de tal manera que el alcohol vaya resbalando por la pared del tubo. Tras realizar esta operación, podremos observar que en la interfase entre el tomate y el alcohol nos aparece una banda más blanquecina que corresponde pues, al ADN. Para recoger esta banda podemos utilizar una pipeta Pasteur a la que le hemos estrechado la boca de la pipeta, le hemos dado esta forma de gancho. Entonces, para ello introducimos esta pipeta, movemos hasta llegar al nivel de la banda, tratando de enrollar el ADN en la punta de la pipeta y tiramos hacia arriba. La muestra así obtenida la depositamos en una placa de Petri, en una plaquita, y podríamos visualizarla. Bien, ese es el procedimiento de la extracción. ¿Alguien ha tenido algún problema para ver el video? ¿No se escuchó bien o algún problema con entenderlo? Nadie. Bien. Entonces, se han dado diferentes tipos de pasos para dar lugar a lo que es la extracción del ADN, ¿no es cierto? Vamos a hablar primero de la primera parte, de la primera etapa, que vendría a ser ¿cuál? A ver, ¿quién me dice cuál es la primera etapa? A ver, Anthony. Primero sería la extracción de la célula, del ADN. No, Primero la conseguir extracción es el paso 4. ¿Cuál es el primero? romper la célula. Ya, Él dice, sí, dime, Daniela. sería primero que aliste sus materiales y luego que saque la pulpa del tomate y lo bata, Ya, la es muestra con un poco de agua mineral. la preparación de la muestra, ¿ya? Esa es la primera etapa, la preparación de la muestra. Cuando se da lugar a esta preparación, tiene un objetivo la preparación de la muestra. ¿Cuál es ese objetivo para hacer esto? Sin considerar qué material está utilizando, qué cantidades, eso no, eso ya obviamente, si bien está dentro del procedimiento, lo que ahora les estoy preguntando más que todo es cuál es el objetivo, qué es lo que se está haciendo, para qué se está haciendo, ¿ya? Entonces, tenemos la preparación de la muestra, ¿ya? Efectivamente hay un procedimiento, pero ¿para qué se hace esa preparación de la muestra primero? La primera pregunta, y después ya vamos a detallar el procedimiento como tal. ¿Para qué se hace la preparación de la muestra? ¿Con qué objetivo se hace esta preparación? Para romper las células, ingeniera. Para Exacto. liberar la membrana del ADN. Exacto. Se hace justamente para dar lugar a la liberación del ADN. ¿Sí? Por eso. Ahora, entonces, esta liberación que se produce tiene como objetivo posteriormente a darse la... No, antes de eso, prefiero que ustedes me respondan esto. Cuando hablamos de este rompimiento de la célula, ¿qué es lo que se va a liberar al hacer el rompimiento de las células del tomate? ¿Qué es lo que vamos a liberar? El citoplasma, las mitocondrias y el núcleo. Exactamente, vamos a liberar esos orgánulos que están contenidos en el citoplasma, ¿no? Es decir, núcleo, mitocondrias, cloroplastos, que están dentro de la célula.
Ahora, ese es el objetivo, ¿no? Poder obtener estos orgánulos. El procedimiento como tal, ¿en qué consiste? Ahora estoy hablando, sí, del procedimiento. Primero les había preguntado cuál es el objetivo. Ahora, el procedimiento, ¿en qué consiste el procedimiento? A ver, Sergio. Doctora. ¿En qué consiste este procedimiento de la preparación de la muestra? ¿En qué consiste? En extraer el ADN del tomate, en realidad. Porque No, básicamente... el procedimiento. Hace rato hemos hablado cuál es el objetivo. Ya, ahora sé estas líneas primero. El De aquí, procedimiento. El procedimiento, sí. Antes, bueno, del primer paso estamos hablando, ¿no, doctora? Exacto. Para sí, la preparación de la muestra. Sí. Bueno, lo que se va a hacer básicamente es, como estábamos diciendo, triturar el tomate para extraer todos estos orgánulos. Luego se va a destilar el tomate que ha sido triturado para que no queden las pulpas y los residuos grandes. Exacto, no se va a hacer un filtrado. Está bien, perfecto, hasta ahí. Bien, entonces luego viene la segunda etapa. ¿Cuál es la segunda? El tampón de lisis. Exacto, la preparación del tampón de lisis. Ahora viene la pregunta, ¿cuál es el objetivo de preparar este tampón? ¿Quién me responde? yo le hice de romper las membranas. ¿De qué? Para separarlos ya sea del ADN, de las mitocondrias, de los otros orgánulos más. Del ADN no, porque el ADN está contenido en todos esos orgánulos, ¿no? No me puedes decir para romper la membrana del ADN, porque no es así. O sea, no, Lice, me equivoqué así porque, digamos, o sea, sí necesita del mitocondria, todo eso, para que de ahí salga el ADN, mejor dicho. Ya, bien. Cada una... Sí. Dime, ¿Puedo Sergio. responder? Sí, Sergio, dime, por favor. Sí. Bueno, básicamente el tampón de lisis va a crear una carga negativa en los grupos fosfatos neutralizados. Entonces, a base del detergente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a romper la capa de lipoproteínas que se encuentran en las células para así liberar el ADN y poder extraer, ¿no?, lo que realmente queremos. Exacto. Cada uno de los componentes del tampón de lisis va a tener un objetivo. Por ejemplo, está el bicarbonato también. ¿Cuál es el objetivo del bicarbonato? A ver, Lili, ¿cuál es el objetivo del bicarbonato? Lice, ¿puedo responder yo? El objetivo es para que para que el pH, para que funcione el pH y se vuelva más bajo. Ya, para que haya un equilibrio del pH, ¿no? Bien, entonces, es así que quiero que vayan desarrollándolo, ¿ya? Les voy a mostrar. Bien, aquí está el formato que van a trabajar para la siguiente clase, que no tiene que ver ya con un informe, ¿ya? Sino es un contenido que vamos a trabajar.